Hoy vamos a comenzar nuestra serie sobre la creación. Hoy vamos a comenzar con la introducción. Le llamamos esto Bereshit. ¿Quién sabe qué significa Bereshit? Es una palabra hebrea. Significa los orígenes o los principios. Bereshit bara Elohim et hasamashim vet ahazaret. Eso significa, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si al final de esta serie tenemos esto claro, pues cumplimos nuestra misión. Entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo demás son detalles, interpretaciones que no deben desviarnos de este principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a ver que esto es fundamental porque todo lo que creemos nosotros tiene que partir de ese hecho, de que Dios fue el creador. Y entonces vamos a ver unos fundamentos, ¿verdad? Para poder entender y aceptar todo esto, hay unos fundamentos que todo cristiano cree por fe. Por fe nosotros creemos que Dios se revela a través de la Biblia. La verdad es revelada en la Biblia y fue escrita con inspiración del Espíritu Santo de Dios. Eso tenemos que tener claro. Sin eso, todo lo que digamos es vano. Y tenemos unos versículos, según vayan apareciendo, yo se los voy asignando. Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y que todos creemos eso. Tenemos que creer eso, ¿verdad? Que esa es la palabra de Dios que fue inspirada por Dios mismo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Esto es bien importante que muchas personas dicen, no, porque la Biblia la escribieron personas, o sea, son gente que pues, se sentaron a escribir esas historias. Pero aquí lo dice bien claro que no es por voluntad humana. O sea, no es el hombre que tuvo ese interés de escribirlo, no es que Dios lo inspiró. O sea, el Espíritu Santo fue el que lo inspiró para lo que está escrito ahí. O sea, que viene de Dios toda la palabra de la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que sin la palabra de Dios realmente no hubiera habido fe. Porque, o sea, la fe como la conocemos nosotros, ¿verdad? Proviene por lo que la misma Biblia nos ha dicho. Y creemos lo que nos dice la Biblia. Y sin esa palabra, pues no creerían, ¿verdad? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo más importante aquí es la primera parte, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es algo muerto, no es una historia, no es un cuento, es algo que es real. Otra verdad que creemos por fe, son los fundamentos, porque recuerden que a veces quizás hay personas estén luego viendo este video y tienen que entender que nosotros creemos. ¿Cuáles son los fundamentos que nos hacen creer que Dios creó el universo? Dice, Dios es eterno e inmutable. Eso lo creemos por fe, todo esto es por fe. Desde la eternidad, Dios crea el universo donde Él establece el tiempo, el espacio y la materia. Fíjate, este concepto es bien complejo, ¿verdad? Que Dios es eterno. ¿Qué significa eterno? Bueno, nosotros Tiene entendemos que no tiempo. tiene principio ni tiene Ajá. fin, que es desde antes y será para siempre. Siempre ha existido. O sea, y eso para nuestra mente finita es algo pues, difícil, porque nosotros pensamos que todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero aquí nos dice la palabra, vamos a ir leyendo varios versículos, que Dios es eterno. Y si es eterno, no tiene pasado, presente y futuro. Es un presente constante, por lo tanto es inmutable. Inmutable es que no cambia. Siempre es el mismo, porque por él no pasa el tiempo. El tiempo fue creado para nosotros, los seres humanos. Nilda, léeme el Salmo 92. Antes que naciesen los hombres y formases la Los montes. tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que antes de que existiera el mundo, como lo conocemos, ¿verdad? La tierra, los cielos, el universo, ya estaba Dios. O sea, Él está antes
de todo lo que nosotros conocemos, antes de toda la creación. Desde Sí. Juan 1, 1 al 2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí estamos hablando de quién, De Jesús, de ¿no? Jesús, Su ¿verdad? hijo. Y nos dice que está desde el principio. O sea, que Jesús no es una creación de Dios. Jesús es el Dios mismo. O sea, que él era el verbo y él estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que Jesús y Dios son los mismos. Ujú. O sea, es el mismo. ¿Ok? Y está desde antes de la creación. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Luego otra vez Isaías aquí afirmando, ¿verdad? Que Dios es eterno y que fue el que creó la tierra. Génesis 21, 33, Miguel. Génesis 21:33 dice, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. De ahí Abraham confirma que Dios es eterno. Él le da ese nombre, Jehová Dios eterno. Que creo que es la primera vez que aparece ahí en la Biblia, en Génesis 21, 33, que se da ese nombre de eterno, Dios eterno. Enibia, léete Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Eso es cuando se le preguntó, Moisés le preguntó a Dios, ¿qué le digo al pueblo, quién tú eres? Y dice, yo soy el que soy. En otras palabras, no hay más nada, yo soy todo. Yo soy el todo. Eso también implica que es eterno. Benjamín, léeme Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y Y por por los los siglos. siglos. Y ya dijimos en el segundo versículo que Jesús es Dios, que Jesús es eterno, al igual que Dios es eterno, al igual que el Espíritu Santo es eterno. Así que es una verdad que tenemos que entender que Dios es eterno e inmutable y que la creación fue hecha desde esa eternidad de Dios. O sea que no necesitaba el universo, no tenía que existir para que existiera Dios. Dios decide crear el universo, la tierra y todo lo que hay en ella. Estamos definiendo, ¿verdad?, en qué creemos para dar base al tema de la creación del universo. Pero es que es importante para nosotros entenderlo, pero lo que es difícil es para la persona que no tiene a Cristo en su corazón, que está en la carne, entenderlo. Por eso decimos que creemos por fe, aunque la fe de nosotros no es una fe ciega, porque tenemos mucha evidencia de esto que estamos afirmando, pero en lo que más peso tiene es la fe, el Lo creer. que pasa es que también en aquellas épocas, en la época pues, del Antiguo Testamento, había muchos pueblos paganos que adoraban a dioses que físicamente, o sea, que eran cosas que ellos construían. Y todo. Eso sigue pasando ahora, pero ahora también hay otro tipo de dioses que el ser humano tiene, que no son de esa manera representadas, no se pueden representar a través de una estatua, pero que tienen cabida en la vida del ser humano. Ujú, Entonces, ahí es ahí en donde entonces, como que, sí, eso de ídolos pero es que tú sigues también gente, tienes prioridades a ciertas cosas en la vida que en realidad no son una prioridad y cosas así, ¿no? Entonces, ujú, creo que en esa época quizás lo entendían por el hecho de que era el Dios nuestro versus los otros dioses, pero es que la batalla sigue dándose en nuestros días, el Dios ujú. nuestro y el resto de los dioses que el hombre se inventa. Exacto. Porque sigue habiendo esa búsqueda del ser humano de algo tangible a lo cual seguir. Y en los tiempos modernos tenemos tantas cosas que también son intangibles, pero que están presentes en la vida y que ocupan un primer lugar en la vida de mucha gente. Ujú. Aquí tengo una serie de versículos que afirman, ¿verdad?, en la Biblia el concepto de que Dios es el creador de la tierra y los cielos, ¿verdad? Este, Primero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, que aún la naturaleza está reafirmando que ahí existe un Dios, un creador. Nuevamente,
suprema, que es el que planifica y crea pues, lo que nosotros conocemos como los cielos y la tierra. Por eso en una parte de la Biblia habla de que no hay excusa, porque la misma naturaleza está anunciando que hay un Dios creador. Ruth, léeme el Salmo 124:8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Está afirmando, ¿verdad? Que quien hizo el cielo y la tierra, Jehová. Y por eso, como lo hizo, lo reconocemos, sabemos que Él es todopoderoso. Y entonces vamos a donde Él cuando necesitamos ese apoyo sobrenatural, que sería nuestro Dios. 121, del 1 al 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yes. Es bien similar al 124:8, ¿verdad? Que el socorro viene de Jehová, que ¿quién es Jehová? El que hizo los cielos y la tierra. Es bien importante a veces que nosotros vivimos tan ajetreados, ¿verdad? Que ni contemplamos los cielos ni la tierra. La O sea, naturaleza. no vemos la naturaleza, vivimos a veces en edificios, entramos a un trabajo en otro edificio, en la casa es otro edificio, las calles están llenas de brea, casi hay poca vegetación en las ciudades, ¿verdad? Y entonces cuando tú vas a los campos, es que tú vas entonces reconociendo esa grandeza de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Jeremías 32:17, Nilda. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Vuelve y reafirma, ¿verdad? Que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra y le añade con tu gran poder. De que Dios es poderoso, por eso pudo hacer los cielos y la tierra. Es omnipotente. Y Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es bien importante, ¿verdad? Para todas esas teorías de cómo se surgió el mundo, ¿verdad? Ahí lo especifica Juan. Todas las cosas, no algunas, todas las cosas, Es por que Él fueron hechas, o sea que fueron hechas por Él. me recuerdo Y mucho, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando de Jesús. claro, recuerdo también que en el caso particular de nuestro Dios, sí, todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada ha sido hecho. Sí es importante que los dioses que existían antes, así como los que existen hoy en día, son finitos. Es que decir que su poder es limitado. Por ejemplo, la antigua Roma y Grecia, igual con su mitología, que había el dios de la luna, el dios del trueno, el dios de no sé, pero su poder era muy específico y hacían que sucedieran ciertas cosas, aunque era en su mente, lo sabemos, ¿no? Pero son dioses finitos, pero nos estamos enfrentando a un Dios que todo lo puede. No, el problema es Amén. que esas religiones, pues, lo que adoraban era cosas que Dios había creado. O sea, no, en vez de adorar al creador de las cosas, adoraban a las cosas. Adoraban al sol, la luna, Ujú. las estrellas, los ángeles, etcétera, ¿verdad? Y eso hay que tener cuidado porque a veces se va de perspectivas que a quien hay que adorar es al creador y no a la creación. En estos momentos hay mucho movimiento el amor a la tierra y la madre tierra, que es bien que conservemos la tierra y la cuidemos, pero no adoramos la tierra. La tierra es creación de Dios. Que siguiendo lo que dice Benjamín, Ujú. eh, son los mismos dioses que están ahora, es que les han Ujú. cambiado los nombres, pero han seguido pasando de siglo en siglo y son los mismos que están por ahí. Ujú. Señor mi Ya se Dios, ya. al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceñir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Nosotros alabamos al Señor por su grandeza en parte, ¿verdad? Por Amén. esa creación que hizo para nosotros realmente. Sí, para nosotros. Y vamos a ver al final del estudio de hoy que el hombre es como lo que Dios apreció más dentro de toda la creación y todo lo hizo para el hombre. Aquí tenemos otros 3 versículos, ¿verdad? Que afirman de que Dios es el creador del universo. Blanquita, ¿puedes leerte el primero? Sí, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí, de modo que no tienen excusa. Fíjate que dice ahí que lo que uno no entiende de Dios lo puede ver en la creación. O sea, la Ujú, creación es como un reflejo, ¿verdad? O algo visible, palpable de que existe un Dios. Y entendiendo esa creación, entendemos que hay una mente creadora, un diseñador, ¿verdad? ujú. Inteligente, Ujú. no solamente inteligente, sino que más allá de la capacidad del ser humano, ¿verdad? Que hizo ese cielo y la tierra. Brillante. Y por eso no tenemos excusa. O sea, hay gente que tiene excusa, pero no sé de dónde la sacan, porque mirando esa creación y la perfección y cómo está todo coordinado, la armonía que hay entre la naturaleza, los astros, la distancia del sol a la tierra tan perfecta que se mueve. La Y ola que no se salen de sitio. por eso nosotros mismos que no nos caemos un poco abajo cuando estamos ahí. Si tuviera bola, el mundo es una esfera, o sea, tú dirías, más como no te das ni cuenta que estás en una Que esfera se está redonda, meneando. ni que se está moviendo. Y que está patas arriba. Exacto, y no te caes, o sea, eso se ve sencillo, pero no es sencillo. Hebreos 11:3. Iliana, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. otra palabra que lo que vemos no existía antes, y existe porque Dios lo dijo, por su palabra. Y ahí que viene Ujú. otra vez el concepto de Juan 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Colosenses 1:15 al 17, Dice, Isa, léeme ese. dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. 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 Sí, ¿de quién está hablando en estos momentos? De Cristo. De Cristo. Cristo, ¿verdad? Cristo el Creador, ¿verdad? Fíjate que en la última oración vuelve a reafirmar el concepto de que es eterno, ¿verdad? Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten.
Yo tengo una pregunta. En el hebreo dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ujú. Y aquí dicen Colosenses, por, visibles e invisibles, todas las cosas fueron en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, todo fue Fue creado creado. por medio de él. Ujú. Entonces mi pregunta es que lo que él creó aquí en la tierra, la pregunta es, ya él lo estaba creado en lo invisible, pero él lo hizo aquí en la tierra o es como tú dijiste, que no había nada hecho y él lo creó. El concepto de nosotros ahora de tiempo, espacio y materia, todo eso es creado por Dios. Ujú, Antes ujú, lo que era Dios eterno. O ujú. sea, en nuestra mente no cabe eso realmente, pero por fe entendemos que Dios existía y ha existido siempre y que Él decide entonces hacer las cosas. Sí. Yo lo voy a hablar del punto de vista biológico, Ujú, científico, ujú, donde todo material está compuesto de unos átomos que no podemos ver. ujú, Y todos esos átomos son la base de la creación de todas las cosas. El material genético también, yo no puedo ver el material genético, pero sabemos que el material genético es sumamente clave para, ¿verdad? La creación del ser humano, porque toda la información genética está envuelta en algo que yo no puedo ver. ujú, Entonces, cuando yo veo ese texto y veo que dice porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ujú. Y yo de lo invisible, Dios creó cosas que eran visibles para el ser humano como creado. Ajá. Y Pero entonces él yo creo creó lo invisible también. no, Exacto. Claro, por claro. eso, pero a eso me refiero, ¿no? Eh, Dios crea lo invisible y de lo invisible te hace lo visible. Y por eso es que para el hombre, ¿verdad? A veces es tan Sí, de difícil. ahí viene mi preguntita. Sigue. Sí. Ajá. No, no, entonces pues, por ahí es que voy, ¿no? Eso es el concepto de que Él es el creador de todas las cosas. Y yo creo que pues el versículo nos está llevando, porque incluso fíjate, habla de los tronos, sean dominios, sean principados, Dios lo ha hecho todo. Y si nos ponemos a oír todos los, ¿verdad? Que luego yo sé que vamos a entrar en temas de este tipo, Ujú. pero estamos hablando de Sí. que las potestades y esos principados son creados por Dios. Y entonces cuando Iliana entre a la tierra y hablar de la edad de la tierra y todos estos conceptos que nos van a dejar con la boca abierta, vamos a entender que realmente todo lo que está diciendo este versículo está resumido en que Dios lo crea todo, esos dominios, esos principados, todo. Y me llevé la tarea de lo que nos compartiste. Ojo, ojo, ojo. Ujú, Cuando hablamos, no le pases la factura a Dios por todo lo creado. Hay cosas que existen en nuestro mundo real creadas por el hombre. No estoy hablando de una casa, no, 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 no. Por ejemplo, producto del pecado llegó el miedo. En la muerte. Y el Señor no creó el miedo porque Él quiere que tú y yo seamos felices. Él quiere que tú tengas paz. Todas las cosas que al hombre lo hacen sentir bien, lo creó Dios. Todo lo demás es producto del pecado. Ajá. Ahí es donde el diablo se alimenta del miedo y te crea estos monstruos que asustan y no sé qué, porque estamos hablando de potestades y hay versículos bíblicos que hablan de potestades, huestes de maldad y la gente se está pensando estos monstruos, estos demonios, no sé qué, que ya llegaremos a esos temas también, que no necesariamente tienen los cachos y las cosas y son tan feos como la gente piensa, porque nunca vas a ser tentado por una cosa que no te gusta. ¿No? Entonces, por ahí va, es importante que hay cosas que Dios no creó y hay problemas que Dios no creó, no, o sea, Dios no crea problemas, pero hay cosas que el hombre ha creado producto de su pecado Las y malicias. Pero yo creo que no son creaciones, son consecuencias. sí, sí, pero Producto de. Consecuencias. el hombre que Exacto. no conoce del Dios le echa la culpa a Dios y tú creaste la guerra y tú no sé qué y tú eres el No, el responsable de pecado. eso. Entonces, es producto de el pecado del hombre. El Eso es producto del importante dejarlo pecado, es claro. consecuencia del pecado, pero no es que Dios lo planificó
para que sucediera, es que el hombre pecó. Exacto. Sí, sí. Sí, pero entiendo el punto de Benjamín, ¿no? Que Sí, sí. es algo que no es algo creado por Dios dentro de el Es día un número plan. 1 creó el miedo y el día número 2 entonces creó esto. No, no, no. Fue la consecuencia de Consecuencia la del actitud pecado. del ser humano. Sí. Sí. Pero lo importante aquí en ese 15 es que Dios creó de la nada y es el único Ujú. que puede crear de la nada. El hombre puede crear, pero nunca puede crear de la nada. Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Dios es creador, le tocó decir a su ejército, es todo lo que hay en la tierra, o sea, todos los seres humanos, seres vivientes, todo lo que hay en la tierra, eso lo llaman su ejército. No es que sea un ejército real. O sea, Pero ahí no son los ángeles, no se está refiriendo a... no, 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 porque los ángeles los creó antes de la tierra. Así que eso lo vamos a ver más tarde. O sea, antes de que existiera la tierra, ya Dios había creado los ángeles. Y lo sabemos Sí, sí, porque pero fíjate cómo dice, yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé, o sea, está suponiendo que ese ejército ya está creado y lo estoy mandando, ¿no? Claro. O sea, así que yo lo... yo sé que tengo que cotejarlo, pero en muchos lugares habla de ejército, como decir la creación, o sea, lo que está en la tierra, todo lo que ha creado en la tierra. Hay que verlo quizás más tarde en contexto. Ok, por último, Salmo 33, 6, 7 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí se refiere a eso, a todo lo que hay en la tierra. Y él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. O sea, todo lo que existe lo creó Dios. Básicamente lo que quiere decir ahí. Él hizo los cielos y todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Y todo era bueno. Todo era bueno. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Amén. No puede haber nada malo. ¿Ok? Ok, entonces otro concepto que creemos por fe es que Dios es omnipotente, que tiene poder ilimitado, Ujú. que todo lo puede y no tiene límites. Amén, amén. Esto es bien importante porque la mente finita del hombre se le hace difícil entender que Dios, por ejemplo, creó la tierra y todo lo que hay en la tierra en 6 días. Eso en la mente humana es imposible, ¿verdad? Alguien que me lea Génesis 1:31. Yo, Ajá. y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ok, segundo. Sigo. Sí, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella en 6 días. Que según la Biblia, Dios creó la Biblia, la tierra y los cielos y la tierra en 6 días. 6 días. 6 días literales, porque él menciona la tarde y la mañana. O sea que no está hablando de un 6 días simbólico, como a veces pensamos porque un día para Dios son como 1000 años, ¿verdad? Pero ahí en ese momento no aplica porque vamos a ver a través de los diferentes versículos que él dice pasó la mañana y la tarde, o sea, está especificando que es un día literal. Ujú. Los que no creen que la creación de Dios fue hecha en 6 días literales se basan en que niegan que Dios es omnipotente, que no podría hacerlo, porque están poniendo a Dios dentro del marco de la posible creación humana, Del tiempo, del tiempo humano y lo que el hombre de la científicamente capacidad. puede imaginarse que se tarda Ujú. en crearse una montaña, en crecer unos árboles. Pero vamos a ver que Dios, por ejemplo, cuando creó los árboles y todo lo creó grande, no creó las semillas, creó el árbol y todo completo. O sea que están viviendo en el tiempo humano, pues es imposible pensar que lo hizo en 6 días, pero viendo lo omnipotente que es Dios, que no tiene límites, que todo lo puede, ¿por qué tenemos que dudarlo? Por lo tanto, no creen más allá del mundo natural.
Y otros quieren ajustar la verdad bíblica a las teorías científicas, como la evolución, por ejemplo. O sea, cuando nos veamos tentados a tratar de acomodar la Biblia a la ciencia, estamos equivocados, porque la ciencia es la que está tratando de explicar la creación, no la creación va a ajustarse a la ciencia, porque la ciencia es limitada, la ciencia es lo que el hombre ha podido descubrir, lo que ha podido desarrollar, las ideas, las teorías que ha desarrollado, pero nunca se va a poder comparar con el poder y la omnipotencia de Dios. O sea que esa parte, esto es bien importante, esta parte aquí, porque ahí puede caer teorías como la evolución, la teoría de los billones de años, etcétera, etcétera. De hecho, eso se va a discutir en otros temas, ¿verdad? Con más detalle, ¿verdad? Esos diferentes puntos de vista. Aún entre cristianos hay diferentes puntos de vista en términos de esos 6 días. Pero si lo cogemos como está dicho ahí, recuerda que partimos de la premisa, ¿verdad? De que la Biblia es verdadera, y lo que dice es verdadero y fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que partiendo de esa premisa, pues Dios hizo el mundo en 6 días. Pero hubo una creación que fue destruida, Bueno, eso es un ¿verdad? tema que no está en la Biblia, que le va a Y tocar entonces, la ¿dónde deja el arca de Diana. Noé? Y Oye, una entonces, pregunta de ese dime, texto, porque dime. fíjate, me llama la atención que cuando dice, los que no creen que la creación de Dios fue hecha en 6 días literales, se basan en que niegan que Dios es omnipotente, por lo tanto no creen más allá del mundo natural. O sea, No creen en lo extraordinario, en el mundo pero Lo por uno sobrenatural. de los que yo sobrenatural, eso estaba todavía. estudiando que decían, si tú piensas que no fue en 6 días, que Dios no puede hacer así, pues el pastor hacía literal. Si tú crees que Dios no puede hacer así y crearlo todo y hacerlo en 6 días, pues tú le estás quitando el poder a Dios. Ujú, Entonces, por ejemplo, cuando yo le explicaba a los nenes esa partecita específica ahí, cuando decía, mira, 6 días, yo digo, pero si tú buscas la Biblia perfectamente, en esos 6 días te describe una secuencia perfecta. Y esa secuencia no contradice la secuencia de cómo nosotros vemos las cosas, porque no va a crear primero al hombre y después va a crearle el mundo. Pero de acuerdo a ese statement que está ahí, hay que creer firmemente en 6 días nada más, y si no creo que fue en 6 días, niego a Dios, es lo que quiere decir ahí. Hay diferentes interpretaciones. Lo importante de todo esto es que Dios creó los cielos y la tierra. Sí, sí. Eso es lo importante, ¿verdad? Pero lo divino es que Dios pudo haber hecho eso como está descrito en la Biblia. Sí, sí, Bueno, Sí. sí. definitivamente. Pero entonces Sí. el hombre, dentro de en la mente limitada que hay el hombre, pues es casi increíble. Por eso decimos verdades que creemos por fe. Quizás tratando de ajustarlo a la ciencia, pues sería imposible. Yo creo que hay dos puntos de vista, ¿no? Lo que creemos los creyentes, bueno, redundando, que tenemos que creer lo que la Biblia dice, y lo que cree el mundo, sean científicos o no, que dudan del poder de Dios, que hay mucha negación a lo que Dios ha podido hacer. Y para nosotros, pues definitivamente por fe creemos todo lo que es en la palabra, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es un misterio, hay muchas cosas que no entenderemos acá tampoco nosotros como creyentes, pero el Señor nos explicará cuando estemos con Él, ¿no? Ujú, Entonces a nosotros nos queda creer y más bien transmitir el mensaje tal cual dice, ¿no? Sin tanta interpretación ujú, o alternativas, porque te cuento que me pregunta siempre, ¿y quién hizo a Dios, no? ujú, Entonces tengo que ir a la Biblia y decir, hijito, la Biblia dice esto y nosotros tenemos que creer en lo que la palabra de Dios dice. ujú, Entonces, así como un niño, así una persona incrédula nos dirá y nosotros compartiremos lo que dice la Así, palabra de amén. Dios y nuestra fe, ¿no? ujú, Nosotros compartimos esa fe y hay gente que no estará de acuerdo con nosotros, como en otros tiempos yo era, ¿no? Que no creía. Entonces ujú. Sí. hay Este, esperanza para el mundo. lo importante aquí es que nada de esto tiene que ver con la salvación.
Nada de esto tiene que ver con si soy cristiano o no soy cristiano. Siempre va a haber diferentes interpretaciones y uno pues se ajusta según su experiencia, la fe que tenga, pues la que uno sigue. En el caso de lo que estoy presentando aquí, todo esto es por fe, por la fe, que Amén. creemos que Dios es omnipotente y lo pudo hacer. Y si lo dice en la Biblia así, pues ¿por qué dudarlo? Exacto. Y si Dios puede resucitar a un muerto, Ujú. cuán fácil es que haga un arbolito completo en un momentito. Digo, Claro. si ponemos así a Ujú. racionalizar Sí, sí, sí. las cosas, o sea, para Dios nada es imposible definitivamente. Que tengo que partir de que nuestra mente es limitada. Sí. Exacto. Nuestra Yo, mente yo, es limitada y siempre va a haber un montón de misterios y cosas que pues nuestra capacidad actual no podemos comprender. hablando, ¿verdad? Del tema. Y como dice aquí bien claro, ¿verdad? Dios es omnipotente y Dios todo lo puede. Amén. Entonces, cuando nosotros ponemos en duda el principio de esa creación, de que si fueron 6 días, fue cada año es 1000 años, y entonces Dios hizo, o sea, quitamos ese poder que tiene Ujú. el creador, que es tan importante como no es parte de nuestra base. Ahora, yo les traigo el punto. Jesús nació de María y no necesitó un hombre para crear, porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no nació al instante, o sea, tomó el tiempo, ¿verdad?, necesario para su desarrollo. Entonces, yo creo que cuando Moisés, que es el escritor de todos estos libros, ¿no? Sea, y es revelado a él no nos hubiera puesto algo aquí que fuera difícil de entender. Entonces, yo como ser humano es bien difícil, pero yo tengo que poner el punto sobre la I para yo tener bien claro, porque yo pudiera poner en duda muchas cosas escritas en la Biblia. Si yo empiezo desde la creación a decir que no son 6 días, que no son 7, o sea, 7 días, porque pudiera poner en duda muchas de las otras cosas, porque hay un linaje escogido que salió de Adán y fue hasta que llega Jesús, y Jesús da su vida para nuestra salvación. Entonces hay algo escrito y determinado que va paso a paso a través de toda esta historia que pasa del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, yo sigo insistiendo, el hombre no va a ver las cosas porque se le hace difícil entenderlas, pero cuando nosotros hemos visto el poder de Dios y o sea, los milagros que Dios hace y las cosas que hace que deja perplejos a uno, entonces sí podemos entender que Dios pudo haber hecho las cosas porque las hizo para nosotros. Así que si empezamos a dudar del primer versículo que dice que Sí. Dios es la tierra, pues ya vamos mal. Y de hecho, Ujú. mucha gente no acepta el evangelio porque no cree en ese primer versículo. Entonces, como dijo Ruth, tenemos un Dios que, que, que es limitado por todos lados. O sea, en un Dios de no poder, en un Dios que tiene límite, o sea, y entonces, ¿en qué se diferencia a otras cosas? O sea, hay que creer que nuestro Dios es un Dios Omnipotente. omnipotente. Exacto. Por Punto. eso. Por Para fe. él nada es imposible. Eso es Y así. Por eso es que es él tan lo hace. importante. La fe es importante. Estoy tan de acuerdo que nosotros tenemos que aprender a definir lo que creemos y cómo lo creemos, porque lo tenemos que presentar a un mundo que no nos va a creer. Yo he oído pastores decir que no creen en que o sea, ellos creen en la evolución teística. Y entonces esa parte me toca a mí hablar de la evolución teística y de todas las otras fases de la evolución. Pero, Dios mío, o sea, estamos hablando sobre conceptos
que si no los tenemos claros nosotros mismos como cristianos, no vamos a poder defender. Así que es importante. El mundo se van a echar a reír, nos va a bromear y nos van a decir, ustedes no saben lo que dicen porque esto y lo otro, y les va a dar buscar 20.000 excusas. Pero yo creo que nosotros somos personas de fe. Y la fe es la que nos da la convicción de que realmente ese La es un clave. Dios Esa es la todopoderoso. clave. Sí. Y si Amén. Aleluya. actúas por fe, el Señor va a demostrar Ujú. que Él es, punto. Amén. Que es a través de tu fe que Él se va a mover. Entonces Él va a demostrar quién es Él. Ujú. Y el que le busca cinco, ¿cómo es? Cinco patas, ¿verdad? al Las gato. Al cosas. gato. Al gato. La fe en esa persona no va a funcionar, yo creo, porque es que si cuestiona tanto las cosas, nosotros, Sí, es lo que porque dice Rupi, hemos vivido en nuestra vida cosas tan y tan bonitas que el Señor ha hecho, que no dudamos, no lo dudamos, pero hay personas que no han tenido esa oportunidad y tenemos que orar por ellos para que ellos también puedan tener, ¿verdad?, la oportunidad de conocer al Dios que nosotros conocemos. Ujú. Exacto. Benjamín tiene Sí, preguntas. yo creo que Ajá. es importante que nunca se nos olvide y que las personas también que nos escuchan tengan siempre presente que Dios tiene el photo finish. Eso es, él tiene esa foto final. ¿Por qué es importante tener eso presente siempre? Porque él desplegó, antes de que esto se escribiera, él desplegó todo su poder delante de Moisés, con las plagas de Egipto, cuando le abrió el mar. Cónchale, después que tú vives esa experiencia tan transformadora y te mandan a escribir esto, eso tú no lo dudas, porque ya Ujú. tú has sido testigo de la grandeza de ese Aleluya. Dios. Entonces, Amén. eso tú no lo vas a cuestionar jamás. Sí, 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 yo lo voy a escribir y yo creo porque yo lo he visto. Y ahí es donde está la fe. Claro. No lo Amén. vimos, pero lo hemos creído por fe. Ah, nosotros tenemos doble mérito por eso. Nosotros No, tenemos doble mérito por eso porque nosotros no vimos nada de eso, pero lo Eso hemos es creído y así. lo damos por verdad. Ujú. y si la persona se pone a estudiar la escritura, Ujú. Eso es va verdad. a darse cuenta que lo que se había profetizado cientos de miles, o sea, hace miles de años, se dio, el Señor lo cumplió. O sea, entonces sí hay un Dios que tiene un, un plan, como tú dices, desde el principio hasta el final, y que el plan se está cumpliendo, se Claro. sigue cumpliendo cada día se sigue cumpliendo. Iliana, Ujú. Iliana, tú sabes, tú más que nadie, tú debes saber que cuando se le enseña a los niños cosas de ciencia, estas cosas, entendemos siempre que en presencia de la luz está la vida. Y cuando se creó este mundo, una de las primeras cosas creadas fue la luz. Sí. Porque si no hay luz, no puede haber vida de ninguna clase. No puede haber, en presencia de luz, de la luz está la vida. Y ahí fue entonces, se creó la luz y empezaron a crearse los árboles, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y eso Fotosíntesis. después tú lo vienes a estudiar siglos después y lo descubren otros. Pero mira, mi hijo, lo que pasa es que tú no te has leído la Biblia. Y Ujú. después otro viene otro loco y te dice, no, es que acabamos de descubrir desde la época de los griegos que el mundo era redondo. Mijo, léete la Biblia para que te des cuenta que allá ahí ya decían que esto era una bolita. Ujú. La esfera. Hay un montón de cosas que ya están, cosas hasta de la conducta, nada más ya para cerrar, a cosas hasta de la conducta, de los trastornos y todas esas cosas. Eso está tipificado allí y cómo resolverlo a través del poder. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe informada. Claro, ¿Sí? O sea, que tenemos Amén. fundamentos para la fe que tenemos. No es porque claro, seamos loquitos y creamos sin ninguna razón. O sea, al azar. Fundamento. claro. Hermanos, ¿y qué pensamos de la Trinidad, ¿no? Cuando Dios dice hicimos. A esto vamos ¿No? ya. Otra Claro. pregunta, ¿no? Que no podía explicarla, te digo, porque era así como a un niño decirle, ¿no? Pero Ujú. ¿por qué Padre? ¿Por qué es Hijo? ¿Por qué es Espíritu Santo? ¿Por qué existieron los tres antes? O sea, Mm. hay tantas cosas que realmente nosotros como hijos de Dios y por amor a Él, porque solo debemos amor a Él, tenemos que decir, Señor, dame sabiduría, ¿no? Que Ujú. tenemos, que tenemos que Tampoco creer, podemos.
No hay que creer Tampoco más. podemos decir a alguien que nos pregunta, mira, yo pienso, pero la Biblia dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Y entonces nosotros tenemos que decir, ¿y para qué hay que creer? ¿No? Porque el fin Ujú, es realmente Cristo, la Biblia es cristocéntrica, ¿no? Y que vayamos a eso. Justo Amén. hoy estaba viendo todo el Antiguo Testamento como empieza, ¿no? Adán y Eva, el diluvio, la Torre de Babel. Pero entonces dice, ¿pero por qué? Si ya desapareció el mundo, quedó Adán, que se supone que era el único justo, pero era pecador. Siempre fue pecador, arrepentido, creía en Dios, pero él era herencia del pecado, ¿no? ujú. Y seguimos pensando en el mundo caído en el que vivimos. No es Dios el que quiere el mal. Siempre va a haber muchas interrogantes porque las personas piensan en un mundo natural, ¿sabes? En lo que ven, lo que saben de su conocimiento Limitado. limitado, ¿verdad? Y no pueden ver más allá. Y un niño pues todavía menos porque tiene menos todavía experiencia y menos de dónde agarrarse, ¿verdad? La escritura dice que el espíritu conoce las cosas del espíritu. Ujú, La carne no puede conocer las cosas del espíritu porque es carne, ¿no? Y nosotros cuando vamos a Cristo, ya nuestro espíritu se conecta con Él y es ahí es que el Espíritu Santo nos va revelando y podemos ir entendiendo. Y el Señor, dependiendo de cómo uno busca, qué es lo que estamos haciendo aquí, nos da más entendimiento a lo mejor. O sea, podemos ir bloquecito a bloquecito construyendo y seguir expandiendo nuestro conocimiento y reafirmando entonces nuestra fe. ujú. Sí, para nosotros los cristianos es mucho más fácil que los cristianos porque no tenemos Espíritu Santo que lo guíe. Exactamente. Israel. Nos queda otro tema aquí, es que también creemos por fe que Dios es soberano y omnisciente. Dios posee un conocimiento completo y perfecto de todas las cosas. Esto incluye lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá en el futuro. Amén. Por lo tanto, siempre va a haber misterios que aún no han sido revelados al hombre, porque el hombre no tiene esa capacidad que tiene Dios, que es eterno. Y además que es soberano. Ujú. En su soberanía, Él nos deja saber las cosas según las podemos nosotros asimilar, podríamos decir así, porque Él lo sabe todo. ¿Ok? Y aquí tenemos cuatro lecturas, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos Para para siempre. siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ok? Amén. Ahí nos está diciendo que hay cosas que no son reveladas, que son secretas, que están dentro de la soberanía de Dios y en su omnisciencia. Job, que es un personaje bien interesante en la Biblia, ¿verdad? Que de hecho es un libro que deben leerlos todos porque ahí hay mucho pensamiento y mucha sabiduría, ¿verdad? En lo que dice Ujú. aquí. Por ejemplo, Job 11:7 dice, descubrirás, eso es Dios hablando con él, descubrirás tú las profundidades de Dios, descubrirás los límites del poderoso, porque él empieza a cuestionar cosas, ¿verdad? A Dios y él dice, pero ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Ujú. ¿Sabes? ¿Cómo tú vas a cuestionar a un Dios soberano que te hizo todo lo que tú ves alrededor? O sea, que a veces, de hecho, el hombre es Atrevido. soberbio, es atrevido, es soberbio y quiere a veces cuestionar a Dios, pero de una forma, diríamos, exagerada. Puede ser que tú tengas unas dudas o algo que no entiendas, pero es como desafiando. Ese es el concepto, ¿verdad? Que el hombre tiende a desafiar a Dios y a veces no cree sencillamente porque quiere desafiarlo. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No vamos a entender todo, ¿ok? No. Hay cosas que van más allá de nuestra capacidad y las creemos por fe. Va a haber muchas dudas o cuestionamientos, pero ¿por qué pasó esto en la creación? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué su orden? ¿Por qué tan rápido? ¿Cómo es posible? Y el hombre y la mujer y la costilla y qué sé yo.
hay muchos cuestionamientos, ¿verdad? Que no vamos a entender y tenemos que aceptarlos por fe y partiendo de la premisa de que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjense, hemos puesto los fundamentos, o sea, de qué nosotros creemos, porque estamos seguros en lo que creemos, entonces podemos entender la creación. ¿Ok? Y Yo bueno, quería nada más decir una cosita con dime. respecto a que Dios todo lo sabe. Dios sabe, Ujú. eh, me puse de una vez a pensar en las 4 estaciones o en los países como los nuestros en donde nada más hay invierno y verano. Como Ah, quiera, siempre hay frutas y verduras de estación. siempre hay primavera, pero no igual. Sí, pero hay frutas de estación que no se dan todo el año. ¿Ok? Mm. Ujú. Entonces, esto obedece, en algún lugar sé que lo leí, que obedece a un plan muy específico de que el ser humano tenga los nutrientes que necesita en determinadas épocas del año. Se supone que tú comas las frutas de De temporada. temporada. Ajá. Claro, Ujú. claro, porque tiene los nutrientes que necesitas para poder enfrentar las vicisitudes del ambiente y te desempeñes de una mejor manera. Todo eso Ujú. está en un plan fantástico, tan bien creado que después tú te tienes que poner a pensar, ¿qué mente tan maravillosa pudo pensar en tanto detalle? Ujú. Por eso tiene que haber un diseñador supremo. Ujú. Y No puede ser al azar, como dicen algunos. lo bonito es que él hizo todo. Ujú. Y después que tenía todo ya para que el ser humano, el hombre, y cuando digo hombre, está incluida también la mujer ahí, Humanidad. este, eh, para que tuviera todo, para que no le faltara nada. O sea, él lo hizo perfecto. El que lo dañó fue El eh, hombre. el hombre mismo, Adán y Eva. Pero él lo hizo todo perfecto, Ujú. maravillosamente. Imagínate cómo debe haber sido ese diálogo, Blanquita, entre esa serpiente y Eva, que era la creación. Yo no creo que necesariamente fue algo tan sencillo, porque había una instrucción bien clara de lo que tenían que hacer. Y yo creo que fue insistiendo, insistiendo, insistiendo Ujú. hasta que ella cayó en esa trampa. La seducción. Chips, Ah, chips. No, sí, ay. el de Carberry, Ujú. Gypsy. el de Carberry, la Ujú. seducción, porque Ujú. Adán, él, es como él dice, Eva tenía que tener una mente brillante, o sea, era una mente perfecta, porque estaba en la perfección del Señor. Entonces viene a Vergüenza. esa cosa, a seducirla, o sea, y es bien interesante lo que él dice. Tenemos que estar con todos los ojos abiertos para Ujú. las cosas. Sí. Exacto. Eva teniéndolo todo, teniendo un mundo perfecto, cayó. Imagínate las personas que viven en nuestros días. Y una instrucción directamente hablada de Dios a ella. Y Ujú. a Sí, no era la como instrucción, porque él estaba ahí en el paraíso, ¿no? Y se paseaba y le dio las instrucciones bien específicas de qué debían de hacer y de qué no. Y de todos modos, ¿verdad? Fallamos. Nosotros los seres humanos, ¿verdad? Eh, nos cegamos. Así Pero que qué por maravillosa la misericordia de Dios. sí, le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ayuda a entender muchas cosas que no pudiéramos entender si no, ¿verdad? Ujú. Habitar. O sea que esta creación que nosotros, ¿verdad? Regresamos a tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder darnos luz, ¿no? Si lo estoy entendiendo correctamente, Ujú. es sumamente importante. Sí, Eh, guíanos a toda verdad. bien, bien importante.